¿Alguna vez te has sentido invisible, aunque tu alma ardía con fuerza? ¿Has acompañado a alguien en silencio, sin que nadie notara tu presencia, pero sabiendo que tu misión era divina? Dicen que el profeta Elías caminó solo, que su fuego venía del cielo y que ningún corazón humano lo sostuvo en su viaje. Pero ¿y si eso no fuera del todo cierto? ¿Y si hubo una mujer, una presencia olvidada, una compañera espiritual que estuvo ahí cuando nadie más quedó? Esta es la historia que casi nadie se atreve a contar, una historia que tal vez no cambie lo que crees, pero sí puede transformar lo que sientes. ¿Tú qué crees? ¿Fue realmente solo o alguien caminó con él en secreto? Déjamelo en los comentarios y suscríbete ahora para descubrir cada semana los secretos más olvidados de la Biblia. Cuando se menciona al profeta Elías, lo primero que suele venir a la mente es fuego. Fuego cayendo del cielo, fuego que consume altares, fuego que simboliza la presencia de Dios. Elías no fue un hombre común. Fue un profeta temido, un instrumento divino que se atrevió a enfrentar a reyes corruptos, a desafiar a cientos de falsos profetas, a declarar sequías y abrir los cielos con su oración. Pero detrás de esa figura poderosa y sagrada, detrás del hombre que hablaba con autoridad celestial, hay una pregunta que pocos se han atrevido a hacer. ¿Quién era Elías cuando no estaba profetizando? ¿Quién era cuando se apagaba el fuego? ¿Quién lo acompañaba en sus silencios? Elías aparece de forma repentina en las Escrituras. No sabemos quiénes fueron sus padres, ni si tuvo hermanos, ni de qué linaje provenía con exactitud. Solo sabemos que era tisbita, de Galaad. Así irrumpe en la historia, como si cayera del cielo, igual que el fuego que luego invocaría. No hay una introducción afectiva, no hay vínculos familiares, ni siquiera una pista de una vida antes del ministerio profético. Y sin embargo, es evidente que detrás de un alma tan intensa debía haber también emociones, vínculos, luchas internas, porque Elías no fue un espíritu abstracto, fue un hombre de carne, de alma, de pasiones. Su historia está marcada por el aislamiento. Una y otra vez, Dios lo lleva al desierto, lo esconde en cuevas, lo aparta del pueblo. Primero, junto al arroyo de Kerit, alimentado por cuervos. Después, en casa de una viuda extranjera. Luego, en la cima del monte Carmelo, solo ante centenares de profetas enemigos. Y más tarde, huyendo, cansado, deseando morir. Esta secuencia no es casual. Nos habla de un hombre cuya vida transcurre al margen, en el borde entre el mundo humano y el divino. Un intermediario entre cielo y tierra, pero sin raíces visibles en ninguno de los dos. Hay una escena que duele al recordarla. Tras su victoria sobre los profetas de Baal, Elías huye despavorido por la amenaza de Jezabel. Corre al desierto, se derrumba bajo un árbol y le dice a Dios que quiere morir. «Basta ya, Señor, quítame la vida», clama. Ese no es el grito de un guerrero en victoria. Es el lamento de un corazón exhausto. Un hombre que ha dado todo y no encuentra a nadie que le devuelva siquiera una mirada de consuelo. ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde su familia? ¿Dónde alguien que lo abrace en su fragilidad? El texto bíblico guarda silencio, pero ese silencio habla. Nos empuja a imaginar, a intuir, a sentir lo que no está escrito. Porque todo ser humano, incluso los elegidos, incluso los profetas, necesitan a alguien. Una voz, una compañía, una presencia que dé sentido a las noches oscuras. ¿Es posible que Elías haya vivido toda su vida sin una compañera? ¿O será que su historia, como tantas otras en la Biblia, fue contada a medias? La Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, ha borrado o silenciado muchas figuras femeninas. Sabemos que algunos profetas tuvieron esposas, Moisés, Oseas, incluso Isaías. Pero de Elías no se dice nada, ni una palabra, como si su camino hubiese sido únicamente vertical, entre él y Dios.
Y sin embargo, en sus momentos más humanos, más rotos, es cuando más sentimos la ausencia de alguien a su lado. Cuando cae rendido en el desierto, no aparece ni un siervo, ni un pariente, ni una esposa. Solo un ángel que lo toca y le dice: levántate y come. Este detalle es profundamente simbólico, porque cuando los ángeles aparecen en la Biblia, muchas veces sustituyen lo que la humanidad no ofrece. En el caso de Elías, ese ángel que lo toca, que le da pan y agua, ¿no representa también una ternura que le fue negada por el mundo? Una figura maternal, femenina, invisible, que le sostuvo el alma cuando ya no quedaba fuerza en su cuerpo. Algunos estudiosos han sugerido que Elías podría haber sido célibe por vocación divina, pero otros han ido más allá. En ciertos textos judíos antiguos, e incluso en la tradición mística, se habla de que los grandes profetas estaban unidos espiritualmente a una energía femenina, a veces encarnada, a veces no. Una presencia sagrada que los acompañaba, aunque el texto no la mencione. La Shejinah, por ejemplo, es descrita como la manifestación femenina de Dios, y se dice que habita junto a los justos, especialmente en momentos de oscuridad. Y si Elías tuvo una compañera así, una mujer olvidada por la historia pero no por su alma, no se trata solo de una especulación romántica, se trata de entender que incluso los enviados de Dios tienen un lado humano que necesita amar y ser amado, que detrás del milagro y del juicio hay un corazón que tiembla y que quizás, solo quizás, en algún rincón del relato no contado, hubo una mujer que vio al hombre detrás del profeta, que no le temía al fuego en sus ojos, que compartía el silencio, la soledad y la misión, una compañera del alma que no buscaba reconocimiento, pero cuya presencia fue esencial para que él pudiera seguir caminando. Quizás nunca sepamos su nombre, quizás fue una mujer real, de carne, que lo esperó en alguna aldea. O tal vez fue una fuerza espiritual, una llama que ardía junto a la suya. Pero lo que sí podemos intuir es que Elías no fue tan solo como nos lo contaron, porque ni siquiera el fuego puede mantenerse vivo sin algo que lo alimente. Y en el caso del profeta, esa fuente pudo haber sido un amor escondido entre las páginas en blanco de la Escritura. A veces, lo que no se dice con palabras se revela a través de los gestos, de las escenas silenciosas, de los vínculos que se tejen en medio de la necesidad. En la vida de Elías hay un episodio que parece menor, pero que al observarlo con el corazón abierto, se convierte en una ventana hacia algo mucho más profundo. Me refiero a su encuentro con la viuda de Sarepta, en medio de una sequía devastadora, cuando la tierra ya no daba fruto y los corazones se secaban igual que los campos. Dios no envía a Elías con un sacerdote, ni con un rey, ni siquiera con un amigo. Lo envía con una mujer viuda, extranjera, pobre y olvidada. Elías llega a Sarepta con el cuerpo cansado y el alma sostenida por la promesa divina. Ve a una mujer recogiendo leña y le pide agua. Luego, pan. Ella responde con honestidad desgarradora. Solo le queda un puñado de harina y un poco de aceite que piensa cocinar para ella y su hijo antes de morir. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué Dios eligió precisamente a ella para sostener a su profeta? La historia nos da pocos detalles, pero lo que sucede entre ellos a partir de ese encuentro es revelador. Elías le promete que la harina no escaseará y el aceite no faltará. Y así sucede. A partir de entonces, viven juntos en esa humilde casa, compartiendo lo poco, lo cotidiano, lo invisible. Durante mucho tiempo se ha visto este episodio como un milagro práctico. Dios proveyó alimentos, pero ¿y si el verdadero milagro fue otro? ¿Y si el milagro fue el vínculo que se creó entre dos almas solitarias en medio de una tierra seca? Porque Elías no se quedó allí una noche ni dos. Vivió en casa de esa mujer por muchos días, dice el texto, y en ese tiempo no se menciona que profetizara, ni que enfrentara reyes, ni que llamara fuego del cielo.
solo que habitó, que comió con ella y su hijo, que compartieron el pan, que escucharon juntos el silencio del cielo mientras afuera la muerte rondaba. ¿Acaso eso no es también sagrado? Los profetas, como cualquier ser humano, también necesitan hogar, no solo físico, sino emocional, un lugar donde puedan descansar la voz, donde no se les exija ser fuertes, donde puedan simplemente ser. Y en Sarepta, Elías encontró eso, una mujer que no lo veneraba como profeta, sino que lo miraba como un hombre cansado, como un visitante extraño que traía consigo un soplo de esperanza en medio del hambre. Ella no tenía poder, ni riqueza, ni influencia, pero tenía una fe sin filtros, una entrega total, y quizás, sin saberlo, también tenía un alma que resonaba con la suya. Lo más impactante es lo que ocurre después. El hijo de la viuda enferma y muere. Ella, desesperada, se vuelca contra Elías. ¿Viniste a mí para traer a memoria mis pecados y hacer morir a mi hijo? Es una escena cargada de dolor, pero también de confianza, porque para reprocharle algo así, debió haber habido una cercanía, una intimidad. Elías no la abandona. Sube con el niño al aposento y clama a Dios con una súplica que no es común en él. Esta vez no habla con autoridad, sino con quebranto. «Oh Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido matando a su hijo?» Elías no está clamando solo por el niño, está intercediendo por ella, por esa mujer que lo acogió sin entender del todo quién era, que compartió su último pan, que lo sostuvo en medio de su propia fragilidad. Y entonces sucede algo extraordinario. Dios responde. El niño resucita. Y la mujer, al ver al hijo volver a la vida, dice algo que nunca había dicho antes. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta frase parece una confesión de fe tardía, pero también puede ser una revelación más íntima, porque hasta ese momento Elías había sido un huésped, un desconocido con palabras extrañas y promesas imposibles. Ahora, tras el dolor compartido, ella ve quién es realmente. No el profeta poderoso, sino el hombre de Dios, el que se quebranta, el que ruega, el que ama. Y quizás Elías también la vio con otros ojos, no como la mujer que lo alimentó, sino como la que le devolvió la humanidad en medio del fuego de su misión. Ningún otro personaje en la vida de Elías tiene tanta presencia como esta mujer. Nadie más comparte su mesa, su techo, sus días largos. Nadie más le cuestiona con esa confianza, ni recibe su intercesión con tanta entrega. Y aunque la Biblia no le da nombre, su recuerdo se quedó impreso en el alma del profeta, porque hay vínculos que no necesitan ser sellados con títulos ni ceremonias. A veces, el amor más profundo es aquel que se vive en lo escondido, en lo cotidiano, en lo no dicho. Y a veces, la compañera del alma no aparece bajo luces, sino entre harina y aceite, en una aldea olvidada, en medio de una sequía. Si ella fue su esposa, su amiga, su reflejo, o simplemente su refugio, no lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que, por un tiempo, Elías no estuvo solo, que hubo una mujer que caminó con él, que compartió el silencio de Dios, que sostuvo la llama cuando el profeta estaba cansado. Y esa historia, tan humana y tan divina, merece ser recordada. A lo largo de los siglos, muchas historias quedaron fuera del relato oficial. Algunas se perdieron en el tiempo, otras fueron silenciadas intencionalmente y otras simplemente no encajaban en la narrativa que los escribas decidieron preservar. La historia de Elías no es una excepción. En el texto bíblico que conocemos, todo lo que rodea al profeta parece envuelto en misterio, simbolismo y silencios. Pero en las tradiciones más antiguas, en los textos que circulaban fuera del canon, en la memoria oral de los pueblos, se conservan fragmentos, ecos,
piezas que podrían cambiar por completo nuestra percepción de quién fue realmente este hombre y si estuvo o no acompañado por una mujer en su misión divina. Algunos midrashim, comentarios antiguos de sabios judíos, hablan de Elías con una cercanía que sorprende. No lo ven solo como el profeta arrebatado por un carro de fuego, sino como un ser que transita entre los mundos, que aparece en momentos clave de la historia espiritual del pueblo, que consuela a los que sufren y anuncia la redención. En esas narraciones, Elías no es un espíritu etéreo, ni un juez lejano. Es alguien cercano, humano, que entiende el dolor de los corazones. ¿Y de dónde vendría esa comprensión tan profunda si no conoció el amor, la pérdida, la ternura, el vínculo? En algunos textos místicos se habla de la Shekinah, la presencia femenina de Dios, como una compañera invisible que camina con los justos. Y se dice que Elías estaba especialmente unido a ella, que su alma había sido consagrada desde antes de nacer, que su fuego era el reflejo de una unión interna, de una fusión de energías que no podía ser comprendida por quienes solo ven lo externo. Si esto es así, podríamos decir que Elías sí tuvo una compañera, aunque no en la forma tradicional que entendemos. Tal vez no una esposa terrenal, sino una presencia espiritual que habitaba con él, lo fortalecía, lo guiaba en el silencio. Pero también hay quienes sugieren que esa compañera existió en carne y hueso, que hubo una mujer en su vida cuya historia fue borrada para no debilitar la imagen de un profeta solitario y poderoso. En algunas interpretaciones antiguas, poco conocidas y muchas veces rechazadas por la ortodoxia, se menciona que Elías pudo haber tenido una esposa joven, que murió antes de que él iniciara su ministerio profético. Otros relatos más simbólicos hablan de un amor imposible, una mujer que lo amó, pero que fue separada de él por el llamado divino. Historias que se parecen más a susurros que a certezas, pero que dejan una pregunta ardiendo en el corazón. ¿Por qué tantas figuras femeninas importantes han sido ocultadas en los relatos sagrados? La Biblia está llena de mujeres sin nombre, mujeres que sostienen, que salvan, que profetizan, que interceden, y sin embargo, muchas veces no se registra ni siquiera su identidad. La esposa de Noé, la madre de Sansón, la hija de Jefté, la mujer de Lot, la esposa de Caín. Todas ellas fueron piezas clave en las historias de hombres importantes, pero fueron relegadas al anonimato. ¿Y si la mujer de Elías fue una más en esa lista? ¿Y si su historia fue demasiado humana, demasiado sensible, demasiado poderosa como para ser contada? Hay algo en el silencio que también comunica. Cuando todo lo visible grita, el vacío se convierte en un eco poderoso. El hecho de que no se mencione una mujer junto a Elías no significa que no existiera. Significa que alguien eligió no escribir sobre ella. Pero si abrimos los ojos del alma, si leemos entre líneas, si sentimos el pulso de cada escena, es posible percibir su sombra. Tal vez fue una mujer que lo inspiró en su juventud, o una figura que lo acompañó en secreto durante sus años de exilio, o simplemente el otro lado de su alma. Y aquí hay algo que merece ser dicho. En la tradición espiritual hebrea existe la creencia de que cada alma tiene su bashert, su mitad designada desde la creación. Esa pareja no siempre aparece en lo físico. A veces se encuentra en sueños, en intuiciones, en dolores compartidos, en caminos cruzados que nunca se concretan. Pero el lazo permanece. Elías, como profeta del fuego, pudo haber llevado esa mitad dentro de sí. Y esa ausencia, ese hueco sagrado, fue lo que lo impulsó a buscar a Dios con tanta intensidad. Este tipo de reflexión no busca romantizar la figura del profeta, busca humanizarla, recordarnos que incluso aquellos que caminan con Dios necesitan un espejo donde ver reflejado su corazón, que la misión más divina también puede doler, que detrás de cada milagro hay un alma que se quiebra en silencio.
Y quizás por eso Elías fue tan cercano a Dios, porque conocía el dolor de la pérdida, porque sentía profundamente la ausencia de algo o alguien que había marcado su destino. Y si todo esto resuena contigo, si alguna vez has sentido que en tu propia vida hay vacíos que nadie entiende, historias no contadas, amores silenciados, te invito a quedarte con nosotros, porque en este canal exploramos lo que otros prefieren ignorar. Damos voz a lo invisible y conectamos lo espiritual con lo más humano. Así que si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de descubrimiento, misterio y revelación. Porque aún hay muchas historias ocultas, esperando ser contadas. Hay un misterio que rodea la figura de Elías, incluso en su partida. No murió, no envejeció como los demás. Fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, mientras su discípulo Eliseo lo miraba con los ojos llenos de asombro y el alma temblando por la separación. Fue uno de los pocos seres humanos en toda la Biblia que no probaron la muerte. Pero esa escena majestuosa, tan llena de gloria, también es profundamente dolorosa. Porque Elías se va solo. No hay una familia despidiéndose, no hay una mujer llorando su partida, no hay hijos corriendo detrás del carro ardiente, solo Eliseo, su discípulo, gritando como un hijo espiritual, «Padre mío, Padre mío». Ese vacío en la despedida duele, porque en el fondo todos necesitamos cerrar ciclos con quienes amamos. Un último abrazo, una mirada, una palabra. Pero en el caso de Elías no hay indicios de eso, lo cual no significa que no hubiera amor. Significa quizá que su vínculo más profundo estaba en otra dimensión. Tal vez su compañera no estaba allí físicamente, tal vez ya había partido antes, o quizá nunca fue visible. Quizá lo esperaría en otro plano, en el reino al que él ascendía, como una promesa cumplida después de la misión. A lo largo de todas estas historias, algo queda claro. Elías no fue un hombre frío, no fue solo un profeta de juicio. Fue alguien capaz de llorar, de rogar, de compadecerse de una madre que perdía a su hijo, de clamar por justicia y compasión. Y esa capacidad solo nace en los corazones que han amado de verdad. Tal vez no lo sabremos nunca con certeza. Tal vez la historia de su compañera quedó oculta a propósito. Tal vez el mundo no estaba preparado para comprender el fuego que puede surgir cuando dos almas se unen para servir a lo divino. Y si algo nos deja su legado es precisamente eso, la certeza de que lo invisible también importa, que lo que no fue escrito aún puede ser sentido, porque hay memorias que no se conservan en libros, sino en la energía que permanece. Y cuando uno abre el corazón a estas historias, cuando se permite sentir lo que no se dice, empieza a ver lo sagrado en todo, en la mujer sin nombre, en la viuda extranjera, en el silencio del profeta, en lo que fue y en lo que pudo haber sido. Quizá por eso estás aquí. Quizá tú también has sentido que hay algo más detrás de las historias que te contaron. Tal vez tú también has amado en silencio, has sostenido misiones que no eran tuyas, has sido esa presencia invisible que sostuvo a otro en su oscuridad sin recibir reconocimiento. Y si ese es tu caso, quiero que sepas que no estás solo, que hay miles de almas que sienten como tú, que hay luz esperando ser activada dentro de ti, porque cada uno de nosotros tiene un fuego sagrado, un llamado, un propósito que no siempre se ve desde fuera, pero que arde en lo profundo. Y muchas veces ese fuego se apaga por las heridas, por la escasez, por el miedo. Pero no tiene que ser así. Hoy puede comenzar algo nuevo. Hoy puedes reconectar con esa frecuencia que te fue dada desde el principio. Una frecuencia que vibra con abundancia, con fe, con creación. Una frecuencia que no viene del mundo, sino del alma. Por eso quiero invitarte a activar ahora mismo la frecuencia del dinero ahora. No se trata solo de dinero,
Se trata de permitir que fluya todo lo que está bloqueado en tu vida: prosperidad, oportunidades, claridad, conexión con tu propósito. Haz clic en el enlace y permite que esa energía divina empiece a moverse en ti. https://ponzi-infiniteflow.my.canva. Cité ahora, y si este video tocó algo dentro de ti, si sentiste una verdad que no sabías que necesitabas escuchar, apóyanos con el botón de gracias aquí abajo. No es solo una forma de apoyar este canal, es una manera de decirle al universo: estoy listo para más, estoy abierto a lo sagrado. Gracias por estar aquí. Gracias por honrar con tu presencia estas historias que merecen ser contadas. Que la llama de Elías y la fuerza silenciosa de quienes lo amaron también vivan en ti.